Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Sentimiento puro que hoy está en tu corazón, que siempre viva en ti, no lo dejes morir. Ven, siéntate, yo te animo que me cuentes tu vivir. Seré tu fiel amigo, como Cristo lo es de mí. Y si te sientes mal, yo estoy para ayudar. Trabajaremos juntos.
Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva, versículo a versículo, y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 21, donde dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La evangelización como mensaje de salvación no hace distinción entre personas. El testimonio era y sigue siendo igual para judíos como para griegos o gentiles. Los dos elementos están plenamente desarrollados y determinados en cuanto a las funciones en orden de salvación, como así nos lo muestra la epístola a los romanos, que el apóstol Pablo había escrito poco tiempo antes, enviándola desde Corintio. Todos los hombres somos iguales ante Dios, todos los pecadores, todos espiritualmente estamos perdidos, y todos necesitamos por tanto de salvación. Las bendiciones y privilegios especiales que Dios había dado a los judíos no suponen medio alguno de salvación, sino que muestra precisamente la ley que el hombre precisamente es pecador, así que es inevitablemente que es por gracia mediante la fe. Como así nos lo dice en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, donde dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice la última parte de este versículo: y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio que Pablo predicaba continúa la demanda del arrepentimiento y también de la fe, tanto para los judíos como para los gentiles, pero sin embargo, es necesario entender que no son dos elementos aislados el uno del otro, el arrepentimiento y la fe, ya que son como dos requisitos que Dios establece para la salvación. El perdón de los pecados y la vida eterna se obtienen por medio de la fe, como así nos dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que alguien preguntó qué era necesario para ser salvo, se le respondió: cree en el Señor Jesucristo, como así lo muestra y le dijo Pablo al carcelero de Filipo en Hechos 16:31. El arrepentimiento no puede llevarse a cabo sin la fe. Pablo predicaba el arrepentimiento por fe. El apóstol usa el quiaísmo arrepentimiento y fe. El primero es para con Dios, el arrepentimiento, y el segundo, la fe, es para con el Señor Jesucristo. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad en relación con Dios. El objeto de la fe es Jesucristo. Los dos elementos, si se separan como actuaciones distintas o no dependientes, pueden generar dificultades en materia de determinar el modo de alcanzar la salvación. Algunos, sin embargo, enfatizan solamente la fe. Otros, en cambio, afirman que las dos cosas son necesarias para ser salvo. Quien afirma la sola fe para salvación dice en ocasiones que el arrepentimiento no es necesario para la fe, pero sin embargo, a la luz de las Escrituras, es necesario afirmar con todo énfasis que el arrepentimiento es esencial para la salvación y que nadie se puede salvar sin arrepentimiento, pero con la misma firmeza es necesario decir que el arrepentimiento va unido a la fe, incluso en ella, ya que sin fe es imposible arrepentirse conforme al sentido bíblico de la palabra de Dios. El sentido que en ocasiones se da al arrepentimiento con contrición de corazón desvía la atención de la fe y lo centra en la acción del hombre,
como si esta manifestación de tristeza íntima supusiera una condición para que Dios sea propicio al pecador. Es necesario entender que la propiciación es una de las consecuencias de la obra realizada por Cristo en la cruz, de manera que a quien cree en el Señor se le imparte la gracia de Dios que está propicia a causa de la muerte de su Hijo. El arrepentimiento, como cambio de mentalidad, está incluido en la fe. Nadie puede convertirse a Cristo sin un cambio en su creencia, es decir, sin un cambio de mentalidad. Este cambio es imposible en una persona que espiritualmente está muerta en sus delitos y pecados, ya que no tiene capacidad para producir el cambio de mentalidad por sí misma. Ese cambio es una obra del Espíritu Santo de Dios, como así nos dice Efesios 2:8. La operación del Espíritu conduce a un cambio interior que prepara el corazón del hombre para una conciencia y voluntaria aceptación de Cristo como Señor y Salvador personal, convenciéndolo de pecado, convenciéndole de justicia y también de juicio, como así nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. Creer en Cristo es un acto que no es cambiar de una cosa a otra o de una religión a otra, sino convertirse desde una posición a otra, que es muy distinta. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9 nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Este volverse a Dios requiere dos actos de arrepentimiento y también de fe, pero el volverse a Cristo solo es posible desde un solo acto. La fe, por tanto, el arrepentimiento está incluido y vinculado totalmente a ella. Nótese que en el texto citado anteriormente, los creyentes se volvieron de los ídolos a Dios en el momento de creer. No significa en modo alguno que primeramente se volvieron de los ídolos, lo que sería un arrepentimiento, y luego aceptaron a Cristo en un acto de fe. De manera que todos los que enfatizan que el arrepentimiento debe ser considerado como un segundo requisito para la salvación, junto con la fe, entienden la salvación como la solución de los pecados personales del individuo, cuando realmente incluye muchos otros aspectos. Afirma que el arrepentimiento es un elemento desvinculado de la fe, es enseñar a los hombres que han de hacer algo para ellos ser salvos, cuando la realidad del arrepentimiento es un cambio de mentalidad que orienta la vida en dirección opuesta a la que se vive en la muerte espiritual, ya que sólo es posible por la vinculación de la fe salvadora que comunica vida eterna y regeneración espiritual, unión vital con Cristo Jesús, en la acción regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Pablo no predicaba una fe intelectual que no obra un cambio de la vida. Por eso reclama a judíos y a gentiles el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesús. Dice el comentarista Hendrickson que los sustantivos arrepentimiento y fe son los dos lados de la misma moneda, ya que Pablo da dos aspectos de un concepto. Nosotros no debemos ligar el arrepentimiento a los gentiles y la fe a los judíos. Tanto judíos como gentiles tenían que arrepentirse de sus pecados y ambos tenían que expresar su fe en el Señor Jesús. Además, arrepentimiento sin fe, como su contraparte, es inútil, y fe sin el requisito del arrepentimiento es fútil.
Por cierto, arrepentimiento y fe están unidos en una unión inquebrantable. Hasta aquí el comentario de Henderson. Continúa ahora con el versículo 22, donde nos sigue diciendo: Ahora, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ahora Pablo, en este versículo del testimonio sobre su proceder entre ellos, pasa a referirse al viaje que ya está haciendo con destino a Jerusalén. La información que tiene sobre el viaje no es mucha, es decir, no es muy grande, sino más bien escasa. Simplemente le dice que ese viaje se realiza al impulso del Espíritu. Sin duda, debe considerarse aquí si se trata de su Espíritu o en una referencia al Espíritu Santo de Dios. Pero las dos cosas caben. En esta primera mención al Espíritu, es decir, al Espíritu del hombre, debe estar refiriéndose a su propio espíritu personal. Pablo sintió deseo de ir a Jerusalén desde hacía ya tiempo, como si de una obligación personal se tratase, y el apóstol sentía íntimamente la compulsión a su espíritu que le llevaba a realizar el viaje. Sin embargo, no es posible entender esto sin reconocer que ese impulso procedía precisamente de la acción del Espíritu Santo de Dios, que guiaba en todo momento al apóstol Pablo. El fuego del Espíritu Santo impulsaba a su parte espiritual para que llevase a cabo ese viaje a Jerusalén. Su fruto estaba ligado y sujeto a la acción del Espíritu de Dios, como lo estuvo su pasado y lo estaba también su presente. Nótese que el Espíritu Santo que le prohibió antes predicar el Evangelio en Asia y abrió la puerta hacia Europa es el que le constriñe para ir a Jerusalén. En resumen, el apóstol está siendo impulsado por el Espíritu Santo de Dios para ir a Jerusalén. Dice la última parte de este versículo: sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ante él hay un desconocimiento total de lo que le va a ocurrir allá durante su estancia. El que le impulsa a ir a Jerusalén guarda silencio sobre lo que le va a acontecer, literalmente lo que le va a salir al encuentro. A lo largo del camino hacia Jerusalén, el Espíritu Santo le irá revelando algunos detalles generales por medio de los creyentes con los que se encontraba, como por ejemplo el profeta Agabo. Continúa ahora con el versículo 23, donde nos dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo no le había revelado detalles específicos de los sucesos que debía esperar en el viaje. Ese futuro desconocido por ahí no constituía inquietud, porque sabía que lo que hacía al impulso del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo de Dios, la revelación personal que le hacía, era firme, de modo que podía compartirla con los líderes de la iglesia reunidos con él. Esta confirmación del Espíritu no se habían producido en una o en pocas ocasiones, sino que de cada ciudad en ciudad le daba el mismo testimonio. Y sigue diciendo este versículo, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Lo que el Espíritu le revela es que en Jerusalén, el final de su viaje propuesto, le esperaban cárceles y aflicciones. Realmente no podía esperar otra cosa que el cumplimiento de lo que el Señor había dicho a Ananías en Damasco, que le mostraría a Pablo cuánto tendría que sufrir por su causa, como así nos dice en Hechos capítulo 9 y versículo 16. Los sufrimientos le acompañaron constantemente durante su ministerio, tal como podemos ver, por ejemplo,
en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículos 23 al 29, donde ahí lo especifica bien claramente. Pero ahora se le revela que sería encarcelado y se vería rodeado además de aflicciones. En el desarrollo del viaje, a medida que se aproximaba a Jerusalén, las revelaciones del Espíritu son insistentes sobre su próximo encarcelamiento y los sufrimientos inminentes que le esperan. Es lo que cada ministro fiel al Señor debe esperar en su ministerio. Nótese que el Señor Jesús dijo claramente a sus discípulos que en el mundo tendréis aflicciones, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33. La razón para que se produzca no es sólo el modo honesto de vida que puede llevar el cristiano o la cristiana, sino la vinculación y la enseñanza de la palabra de Dios. Juan, capítulo 17 y versículo 14 dice: Yo le he dado tu palabra, y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La fidelidad a la palabra de Dios y la proclamación del Evangelio, la actividad pastoral conduciendo las vidas de los creyentes hacia la palabra, traerá como consecuencia inevitable la confrontación con aquellos que no honran en absoluto ni aprecian la palabra de Dios. Estas dificultades deben ser esperadas como respuesta a una vida de piedad que se conforma a Cristo. El apóstol recordará a Timoteo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12, donde dice: Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo honraba la palabra, enseñaba la palabra, vivía conforme a la palabra, por tanto, debía esperar conflicto y persecuciones. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La vida de Pablo es una vida de identificación plena con Cristo Jesús. Él había muerto a su yo personal para asumir en su lugar la experiencia dinámica del gran tú de Dios que es en Cristo, como así dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Su vida, comprada al precio de la salvación, no le pertenecía a él. Era, por tanto, de aquel que le rescató. Todavía más, los valores que él tenía antes, era su razón de vida, han venido a ser ahora, para él, como un desprecio para ganar a Cristo, como así dice la carta a los Filipenses capítulo 3 y los versículos 4 al 11. Las aflicciones y las dificultades, las cárceles y sufrimientos son para él la consecuencia de la identificación con el Señor. El Espíritu estaba revelando los conflictos que le esperaban a Pablo, pero su vida no era el valor supremo para él. La escala de valores para el apóstol era ahora Cristo, era su iglesia, su misión y luego, en último lugar, su vida personal. En sus testimonios escritos afirma una y otra vez que esta disposición a desprenderse de todo, incluyendo su propia vida, que la entregaba a Cristo, su Salvador y su Señor, como así nos dice Hechos capítulo 21 versículo 13 y Filipenses capítulo 1 versículos 20 y 21. Sigue diciendo este versículo: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. En el encuentro con el resucitado, en camino a Damasco, fue para Pablo el comienzo de su carrera. En ella estaba comprendido el llamamiento a salvación y también su ministerio.
había sido escogido para la misión desde antes de su nacimiento, como así dice Hechos capítulo 9 y versículo 15. Su meta era concluir la carrera con gozo. Esta carrera era la de llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles y hacerlo también en presencia de los grandes. A él, a Pablo, había sido encomendada el ministerio de la reconciliación, como dice 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 18. El camino de la evangelización era un sendero de dificultades, pero en cambio Dios cumpliría su propósito en él. Ese ministerio no le había sido encomendado por hombres, sino que lo había recibido del mismo Señor. Si para llevarlo a cabo había de sufrir o incluso perder la vida, no lo consideraba él como un sacrificio, sino como el camino para lograr la meta, así a la que se orientaba su carrera. Y dice la última parte de este versículo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio mismo descubre la gracia de Dios para con su pueblo. En sus palabras de despedida, Pablo usa este concepto una vez más cuando encomienda a los ancianos a Dios y a la palabra de su gracia, como dice el versículo 32. Igualmente, en el concilio de Jerusalén, Pedro dijo que los gentiles son salvos mediante la gracia de Jesús. Hechos capítulo 15 versículo 11 ahí lo muestra. Y la salvación, téngase en cuenta, es el don de la gracia de Dios, de la cual los pecadores se pueden apropiar por medio de la fe y el arrepentimiento. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El discurso toma ahora no solo un carácter más personal, sino aún más íntimo. Está dirigiéndose a quienes había conocido y amaba profundamente, como la última vez que podía hacerlo en forma directa y también personal. Pero, ocurriese lo que ocurriese, en Jerusalén, había ya determinado que su ministerio se trasladase al otro lado del Mediterráneo, dejando ya la zona donde había trabajado en los últimos años y donde quedaban iglesias establecidas y además consolidadas. Las palabras del apóstol evidencian su condición de que volvería a pasar por Éfeso. Por tanto, parece ser que era una despedida definitiva. Volviendo de nuevo a Éfeso, según lo que pudiera deducirse, como dice la primera carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 3 y capítulo 3 versículo 4, no es posible, por otro lado, dar una solución definitiva aquí, ya que es muy posible que la intención del apóstol era la de no volver más a Éfeso, porque su mira estaba orientada a la evangelización en el occidente, hasta llegar a España, y que sea esta afirmación la consecuencia de su propósito personal. Además, las visitas a distintos lugares que se mencionan en las pastorales no es posible adjudicarlas al relato de Hechos, ya que sin duda Pablo viajó por otros lugares que Lucas no recoge, porque Lucas no pretendía escribir una biografía del apóstol Pablo, sino relatar una parte importante de su ministerio. Y dice la última parte de este versículo, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo había pasado por Éfeso predicando el reino. Será bueno tener en cuenta el término que usa para referirse al Evangelio. En el mensaje del reino de Dios o reino de los cielos o el tiempo actual, lo hace para referirse al Evangelio. Y otras manifestaciones del reino se producirán en el futuro, entre otras en el tiempo siguiente a su segunda venida. En el momento actual, los creyentes
son liberados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de Dios, como nos dice Colosenses capítulo 1 y versículo 3. El tema del mensaje del Evangelio predicado era el reino de Dios. Y nótese que era el mismo tema y la misma enseñanza del mensaje que Cristo proclamó y enseñó a sus discípulos para que lo predicaran en su nombre. En Hechos de los Apóstoles, predicar sobre el reino de Dios significa simplemente proclamar el Evangelio de la gracia, en forma sinónima. De manera que Pablo, cuando estuvo preso en Roma, dice Lucas que predicaba el reino de Dios y a Jesús a cuantos le visitaban, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y los versículos 30 y 31. Y voy concluyendo ya con esto. La meta final del apóstol Pablo era una meta doble. Primero, él quería terminar la carrera de su vida y hacerlo con gozo, es decir, estar feliz al momento de morir, con tal que acabe su carrera y hacerlo con gozo. En segundo lugar, concluir su ministerio y terminar y llevar a cabo fielmente el ministerio que él recibió del Señor Jesús. Para alcanzar esta doble meta, se propuso buscar sus acciones en dos actitudes. La primera, a no detenerse nunca en su avance por ningún motivo. Por eso dice Pablo, de ninguna cosa hago caso. Él no hacía caso de las enfermedades que sufría, ni de las críticas que recibía, ni de los golpes ni encarcelamientos continuos, ni del abandono de sus colaboradores, ni de aquellos que con cariño querían evitar que sufriera, pidiéndole que desistiera de su propósito. Porque todo aquel que se detiene para lamer sus heridas, para mirar atrás o para compadecerse de sí mismo, jamás, repito, jamás podrán lograr sus metas, las metas que el Señor le ha fijado. En segundo lugar, se propuso a no vivir para sí mismo. Como él mismo dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Quería decir, con esto, que la vida para él no contaba, que su lucha no era para sobrevivir o defenderse, sino para terminar bien la carrera que el Señor le había encomendado. Amigo y amiga oyente, fe y arrepentimiento es imprescindible para cada persona que desea reconciliarse con Dios. No importa la raza, tampoco importa el color de la piel, tampoco la condición social, ya que tanto un rey, un poderoso, como un mendigo, tiene necesidad de salvación. Y nótese lo que dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo capítulo 2 y los versículos 3 y 4, donde dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estimado y estimada amiga y amigo oyente, ya ves que Dios desea que tú seas salvo, que tú seas salva. Si de tu parte tú deseas y tienes necesidad de salvación en Cristo Jesús, pues ya has oído la palabra de Dios, y esa palabra seguramente ha producido fe en tu corazón. Ahora solamente te queda arrepentirte. Por tanto, yo te animo, ahí a donde tú estés ahora, a que repitas conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Repite ahí a donde estás y di conmigo: Señor Jesús, quiero darte gracias porque tu voluntad es que yo sea una persona salva. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento totalmente de todos ellos. Te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y mi suficiente Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. ¿Cuántas veces he venido arrepentido, buscando tu perdón, y te he pedido que me hagas limpio, que purifiques mi corazón del orgullo que carcome lentamente el alma, de la desobediencia que no me deja nada. Cuántas veces he caído de nueva cuenta en el mismo error, mas tú, fiel a tu palabra, vuelves y me levantas y me llenas de fuerza y de esperanza con tu amor. Señor, mi Dios, escúchame, obra en mí un trasplante, ponme un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. Cuántas veces he venido ante tu presencia pidiéndote perdón, y te he pedido con tanta clemencia que purifiques mi corazón de la envidia, del egoísmo hacia el hermano, del murmurar de otros y del engaño, del rencor. Señor, mi Dios, escúchame, obra en mí un trasplante, ponme un corazón de carne
y os quitaré el corazón de piedra, y os pondré un corazón de carne, dice el Señor.